ver otro versículo más en la Biblia, la palabra del Señor. ¿Ya? Esa es la palabra del Señor, lo que yo estoy enseñando. Así que vamos a utilizar otro versículo más para ver en cuanto por qué la vida eterna la tenemos en Cristo Jesús, como dice este versículo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Vamos a ver ahí. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda. ¿Ya? Porque de tal manera amó, dice, Dios al mundo, que dio a su Hijo, o sea, Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea, en Jesús, que en él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ya? Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, toda persona, toda criatura que es nacida en este mundo, para poder ser salvo, hay que creer en su Hijo Jesucristo. En el versículo 18 dice: el que en él cree, o sea, en Jesús, dice, no es condenado. De acá no va a ser condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Toda persona acá que no cree en Jesucristo se condena solito, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo para darle vida eterna. En el versículo 19 dice: y esta es la condenación, acá, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, Jesús vino al mundo, vino a la tierra, y lo rechazaron. Por eso pueden entender ahora que el por qué crucificaron a Jesús. ¿Ya? Porque sus obras eran malas, ¿ya? Y rechazaron a Jesús, por lo cual lo crucificaron. En el versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo, acá, aborrece la luz, o sea, Jesús, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ya? Toda persona que rechaza esta verdad está rechazando a Jesús. ¿Ya? Está rechazando a Jesús. Y simplemente porque tus obras son malas. Aunque hay algunos acá que dicen que yo no le hago mal a nadie. Vamos a ver más adelante que después que veas tus videos vas a ver si realmente le haces mal a alguien o no. En el versículo 21 dice: más el que practica la verdad, acá viene la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ya? Entonces, uno de los requisitos es creer en Jesucristo, ¿ya? Para ser salvo y tener la vida eterna por medio de Jesús. No solo basta con creer en Dios, sino también creer en Jesucristo. No podemos saltar a Jesucristo, porque está Dios, está Jesús interviniendo en nosotros. Jesús es el abogado, y después está la iglesia, que somos nosotros. Vamos a ver otro versículo en Juan 10:19, Jesús el buen pastor. Juan 10:9 dice, aquí vamos a ver cómo podemos ser salvos. Yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo. O sea, no hay otra entrada, solamente por Jesús. Y entrará y saldrá y hallará paz. Solamente podemos entrar por Jesús, porque Él es el buen pastor. Nosotros somos las ovejas. Acá hay ovejas perdidas, pero Jesús las rescata por el llamado de Dios. Y Él es el buen pastor y Él es la puerta. No hay otra entrada, no hay otra puerta, solamente Jesús. Jesús, dirigiéndose a Marta, la hermana de Lázaro, en Juan 11 del 25 al 26, dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y
cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fue la pregunta que Jesús le dijo a Marta. Yo te pregunto a ti, ¿crees esto? Si realmente crees esto, estás creyendo en Jesús. Más adelante van a haber evidencias de que realmente tú has creído en Jesús. Si realmente tú has creído en Jesús ahora, que ya tienes más clara en qué consiste la salvación, vas a comenzar a tener una nueva vida en Cristo. Y van a haber cambios en tus vidas. Y esas son las evidencias que realmente has nacido de nuevo. Jesús, el camino al Padre. Hablándole a Tomás. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús es la única solución. Por eso acá el versículo dice, en Cristo Jesús tenemos la vida eterna. En Cristo Jesús. La pregunta es, ¿por qué no dice, por ejemplo, en la madre de Jesús? ¿Ya? María. Si no dice, en Jesús, porque fue Jesús quien murió en la cruz del Calvario, no María. ¿Ya? Hay unos religiosos acá que colocan muchos intermediarios entre Dios y el hombre, pero el único intermediario es Jesús. Él fue el que hizo todos los méritos para que nosotros tengamos la vida eterna. Él derramó su sangre en la cruz, no María. María fue la madre de Jesús. Y María aún le llaman virgen, ¿cierto? Cuando una mujer cuando es virgen, cuando tiene su primer hijo, ya deja de ser virgen. La pregunta es, ¿por qué le llaman virgen si ya tuvo a Jesús y más hermanos, más hijos, pero aún le siguen llamándole virgen? María, la madre de Jesús, fue virgen, pero después de que tuvo su hijo, dejó de ser virgen. Solamente la madre y una más que está esperando la venida de Cristo para llevarse al cielo. Muy bien. Vamos a ver también la autoridad del Hijo. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, dice, al que me envió, tiene vida eterna. Dice, y no vendrá condenación, más ha pasado, dice, de muerte a vida. Más ha pasado de muerte a vida. El que cree, o sea, en Dios. ¿Cierto? Debemos creer en Dios también, como dice el versículo, en Juan 5:24. Vamos a ver también otro versículo, que es en Juan 3:36. Lo que debo hacer para ser salvo. Dice, el que cree, nuevamente dice que cree en el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, está hablando en presente. Tiene vida eterna, no dice que el que va a tener vida eterna, no. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, o sea, presente. Acá tú estás en pasado. Tú, el hecho de creer en Jesucristo, estás en presente, y al nacer de nuevo ya hay un futuro. ¿Cuál es el futuro? Que tienes vida eterna. Muy bien. Dice, pero el que rehúsa